Saludos cordiales para todas las personas que nos siguen en esta serie de programas que hemos venido transmitiendo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el sur de Costa Rica, en la región Brunca. Hoy en un programa, vamos a decir, en nuestro último programa de este año, nos es grato decirles que arrancamos esta experiencia de comunicación técnica virtual con todos ustedes, motivados por un reto que debemos asumir como instituciones, que es lograr mayor cobertura, acercarnos a la mayor cantidad de personas, pero también de alguna forma podemos decir condicionados por la realidad que nos presentó la pandemia. Y entonces, por dicha, como institución y como región, teníamos a mano algunas herramientas para propiciar la comunicación virtual. Arrancamos desde el 24 de abril de este año con una serie de charlas de apoyo a la población, apelando a las posibilidades de conectividad que tienen las personas en la región. Y en esto quiero hacer un paréntesis y decir que a pesar de los logros, tenemos un pendiente en la región Brunca, y es que se pueda mejorar la conectividad para que más cantidad de personas tengan acceso a estos medios de información. Hemos hecho un esfuerzo a partir de esa fecha de abril y hemos desarrollado 25 charlas en vivo, y podemos decir que enfocadas en diferentes ámbitos. Arrancamos con una serie de charlas introductorias, básicamente motivadas hacia darles posibilidades, habilidades a las personas en cuanto al uso de medios electrónicos para la comunicación virtual. En esa línea tuvimos 5 charlas, contamos ahí con participación y colaboración de instituciones como el INA, como Procomer, y luego arrancamos con una serie de charlas también ya enfocadas a la parte técnica agropecuaria, que es pues nuestras competencias como institución en el servicio de extensión agropecuaria. Y en esa línea hemos tenido charlas enfocadas al impulso y al desarrollo de huertas familiares, a la producción orgánica, al apoyo a las actividades de ganadería, producción de especies menores, etcétera. Tuvimos un módulo orientado a los temas más económicos y administrativos, uso de registros en las unidades productivas. Hemos tenido también charlas técnicas orientadas a fomentar la diversificación de la producción agropecuaria, enfocando algunos temas, algunas actividades productivas con potencial. Y en ese sentido, concluimos, digamos, esta serie de charlas con algunas prácticas agronómicas, donde vimos en la charla anterior todas las prácticas que se utilizan en el programa que hemos llamado el NAMA Ganadería, que se está impulsando desde el Ministerio, y también prácticas agronómicas enfocadas a enfrentar el cambio climático. Así es que esa ha sido una experiencia, como lo hemos dicho en otros espacios. Las condiciones de la pandemia nos han generado algunas experiencias que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que llegaron para quedarse. La comunicación virtual tiene muchas ventajas. A nosotros nos interesa lograr cobertura y llegar con la información técnica a la mayor cantidad de personas, y por lo tanto estamos en el último programa del año, pero pueden estar todas las personas seguras de que estaríamos retomando este ejercicio el próximo año. Para la charla de hoy vamos a tener al ingeniero Mario Enrique Chávez Rodríguez. Don Mario nos va a hablar hoy sobre algunas prácticas físicas y agronómicas para la adaptación al cambio climático. Y don Mario es un ingeniero agrónomo con una experiencia de más de 40 años en el servicio de extensión, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha fungido como coordinador regional de producción agropecuaria y ambiental en esta dirección regional, y también ha tenido experiencias de apoyo técnico y de investigación en otros países, sobre todo esos temas de riego, manejo de suelos, etc.
Quiero aclararles y recordarles también a todos los que están conectados de que pueden aclarar sus dudas o hacer sus preguntas en los comentarios del Facebook Live o bien comunicándose a la dirección de correo que se va a estar proyectando durante la charla. Así es que esperamos que la charla de hoy sea de mucha utilidad para todos ustedes y le cedo la palabra al ingeniero Mario Chávez para la charla de hoy. Buen día. Muy buenos días a todos los que desean aprender o conocer un poquito más sobre esta metodología de determinar el uso de la tierra. En Costa Rica es uno de los países donde se ha trabajado más y tenemos una ley, la 7779 de uso conforme del suelo, que se viene aplicando especialmente con los compañeros del INTA a nivel nacional para hacer todos los estudios cartográficos que se requieren para al final tener una sincronización entre cultivos, clima, profundidad de suelo y demás que vamos a ver. El agradecimiento es para el ingeniero Alexis Vázquez, que hace poco nos dejó. Ha sido una de las personas impulsoras de toda esta metodología, igual que muchas otras personas que espero poderla mencionar en su momento. El propósito de hacer este tipo de trabajos es determinar precisamente en cada lote, en cada parcela, lo que se debe ejecutar con las buenas prácticas de producción. Es imposible empezar a hacer obras de conservación de suelos si no se tiene una calificación para qué es este tipo de suelo. También para hacer estudios de tierras homólogas. Recientemente el Ministerio de Agricultura en su nuevo reglamento de extensión agrícola adicionó el uso de esta metodología para los extensionistas que están en campo. Y también se pueden hacer estudios potenciales agronómicos en caso de utilizar esta herramienta y combinarla con el sistema del SNP o Google Earth o cualquiera de esos programas que ya están establecidos. En esto, los compañeros de frutales de aguacate han iniciado una serie de charlas y conferencias que quienes estén interesados, con mucho gusto les puedo mandar el link para que vean dónde está la información. Y pues no pretendo yo hoy hacer un curso de uso conforme del suelo. Eso le sigue tocando al ingeniero Renato Jiménez, que da clases en la Universidad de Costa Rica, y el curso dura más de 4 meses con todas sus prácticas y demás. También hemos estado recomendando que este trabajo se debe hacer para la gente que usa hacer quemas agrícolas, que están instituidas en el Ministerio de Agricultura, para tener algunos incentivos que la ley permite, valorar las tierras en traspaso de tierras de gobierno a privadas, en peritajes, en nivelación, en riesgo, en colocación de estanques, en información posesoria y en una serie de actividades agropecuarias que son interesantes de aplicar y tener una herramienta oficial. Más o menos este es el propósito de verificar en campo todos los ítems que debería de tenerse a la hora de evaluar el terreno y su capacidad de uso. Y ahí estamos viendo las diferentes clases que van desde la 1 hasta la 8. Tienen que ver con erosión, tienen que ver con el tipo de suelos, en la parte de pedregosidad, en la parte de textura, y en la parte de pedregosidad y algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. Para empezar, se califican las limitantes, o sea, no lo que es bueno del suelo, sino ir discriminando todo lo que son limitantes del suelo. Entonces, estamos hablando de la erosión, que es una fuerte limitante,
el tipo de suelo que tiene, el tipo de drenaje y el clima prevaleciente, aunque ahora en el 2020 con estos tipos de cambio climático que lo estamos viendo más frecuente, ya es difícil predecir clima. La parte de erosión es increíble. Esto es una muestra de algunas fotografías de lo que estamos haciendo con nuestros suelos. Se están erosionando fuertemente. La parte de ganadería, en donde no hay un adecuado asesoramiento al productor, el ganado tiene que bajar hasta al río, hasta donde está el agua, y volver a subir donde está el pasto. Esto provoca erosiones terribles y provoca también cárcavas y demás. En algunas zonas donde se utiliza maquinaria, este tipo de suelo es muy fácil y se erosiona bastante, y en esta región pues todo va a caer allá en tierra, en donde se está formando islas expandiendo el terreno o expandiendo Costa Rica a más lado. Esto es una muestra también de fotografías en donde lo que se llaman pedestales, que lo vamos a ver dentro de un rato, en donde las piedras protegen al suelo que ha sido removido, y lo utilizamos para este tipo de cosas. En suelo, para los que han trabajado y los que quieren trabajar en esto, especialmente los extensionistas jóvenes, nuevos, es importante tener un barreno, es importante tener un palín para estar recogiendo muestras de suelo, ver la profundidad efectiva, o sea, hasta dónde llegan las raíces, y también el tipo de textura que es digital, o sea, con los dedos hay que ver el tamaño de las partículas. Igual que la pedregosidad, que se puede medir, la fertilidad, que sí necesitamos hacer las muestras de suelo, y la toxicidad, que lo podríamos determinar por algunas muestras que dé el cultivo. Drenaje en toda el área de palma africana, en toda la parte baja, aunque hemos visto también partes planas en el lado de San Vito. Aquí en San Isidro General también hay lugares planos, y en algunas ocasiones han estado presentando inundaciones en caso de exceso de lluvia, como hemos visto en estos días, afectando cafetales y afectando almacigales. Y sin mencionar el trabajo enorme que debe hacer allá en la cuenca del río Coto Colorado, en donde se han hecho bastantes estudios y se van a seguir haciendo, y se presentan inundaciones de cada vez. El trabajo es monumental y ya no es con una pala haciendo los drenajes, sino es con maquinaria y con estudios muy sofisticados y de muy alto costo. En relación al clima, quiero mencionar que es una limitante predecir la entrada de las lluvias, la salida de las lluvias. En estos tiempos ha sido muy difícil. Hemos tenido eventos de gran magnitud aquí en la región, especialmente en el 2020, no ha sido la excepción. No se nos ha presentado ninguna sequía desde 1983, que estuvimos, esta fotografía es acá de la fila costeña, en donde el ganado sufre mucho porque no llueve. Las tormentas son frecuentes, son tormentas que se vienen de un pronto a otro, traen lluvia en gran cantidad y con gran fuerza. Esto es para recordar que vivimos cerca del mar, aunque la gente tarde sus ratos para irse desde San Isidro General a la playa, pero el mar Pacífico está a unos 50 kilómetros entre la costa y la fila de Talamanca, y de ahí en la fila de Talamanca es donde las nubes paran, el viento deja de soplar y precipitan hacia el Valle del General, el Valle del Diquís y el Valle de Coto Colorado. Para definir las limitantes, se ha hecho este cuadro en donde se comparan las condiciones establecidas para la clase 1 o 2. En cualquier caso, los diferentes factores deben seguir una secuencia de E, S, D, E. Ahora, más adelante, vamos a ir aclarando cada uno de estos conceptos para el normal uso de las personas. En este caso, se usa
la clase de la capacidad de uso, que sería clase de la 1 a la 8 que estamos hablando, las subclases de capacidad de uso, que están definidas por estas limitantes, y las limitantes de viento, neblina, periodo seco y demás. Para medir la erosión, hemos coincidido con todos los científicos de hacer una buena interpretación del suelo, y entonces aquí lo que se marca es precisamente si el terreno es plano o el extremo que es fuertemente escarpado. Sin embargo, ha habido malas interpretaciones en donde el ángulo que se quiere medir es o no es el 45%, es el 100% de porcentaje pendiente. Y entonces a la hora de hacer este tipo de calificaciones ha habido malas interpretaciones. 45 grados de pendiente es fuertemente escarpado, o sea, es un cerro, es una ladera en donde cualquier cantidad de lluvia caiga ahí, va a ser erosionado hacia las partes bajas si no tiene cobertura vegetal, por supuesto. Y intermedio a esto es donde se está hablando el porcentaje de pendiente. Eso se utiliza un clinómetro, un visor ABNE también, y inclusive hay en literatura algunos ejemplos de cómo hacer un sistema de estos manual, que si alguno está interesado, con mucho gusto me llama y le envío la información. Eso con una cartulina y con una aguja, con una pendiente se puede utilizar. No es necesario no tener el clinómetro para hacer esta medición de pendiente. En algunos casos visitamos lugares, damos asistencia técnica, reunimos agricultores, hablamos de cultivos, hablamos de las obras de conservación que hay que hacer. Sin embargo, los agricultores han abusado de estas pendientes y han sembrado café, y aunque se siembre café a contorno, pues lógicamente la naturaleza con más de un 45% de pendiente, pues va a erosionar y va a dar grandes pérdidas a quienes lo hagan. En ganadería también se tiene exceso de confianza con este tipo de cosas, y aunque el ganado ande ahí, está apisonando todo este terreno y lógicamente la producción de pasto va a ir bajando. Entonces no se hace sostenible. Tenemos zonas que ya son afectadas directamente por este tipo de pisoteo, en donde el suelo ya no responde para una buena producción de ganado. En la erosión es muy fácil, se marca en la tablita de esa, en la hoja de cálculo de campo, si es nula, si no hay evidencias de erosión, ligeramente leve. Si recuerdan los menores a 3 centímetros los pedestales que estuvimos viendo antes ahí, y si es moderada o si es muy severa, y si es altamente severa. A veces no entendemos cómo esto puede llegar a pasar en una finca, pero ya cuando hay raíces desnudas en un terreno, posiblemente el suelo ha perdido toda su capacidad de producción. Recuperar esto será con maquinaria, tratar de sacar los nutrientes del suelo que están en capas inferiores. Sin embargo, por el tipo de suelo arcilloso que tenemos acá, posiblemente ya no van a. Entonces estamos destruyendo el suelo del futuro. La profundidad efectiva es algo que cualquier agrónomo deberíamos de estar sabiendo, especialmente para hacer siembras permanentes o siembras de pastos y demás. Para esto necesitamos el barreno, y 1 metro para medir la profundidad. Y entonces vemos ahí, si es menor a 30 centímetros, lógicamente es un terreno superficial que va a permitir únicamente el desarrollo de algunos tipos de pasto que no necesitan mucha profundidad. Y si es muy profundo, pues lógicamente permitirá el desarrollo de las raíces para
árboles frutales o árboles mucho más altos de precipitación y podrán recuperar, perdón, todos los nutrientes. También hay que recordar que hay capas de aluminio, de cobre, de magnesio y de otros estratos. Inclusive hemos encontrado residuos orgánicos de gente que han utilizado terrenos para botar basura por muchos años, especialmente municipalidades aterrando terrenos. Eso forma una capa que es impenetrable para las raíces de cualquier cultivo. Textura, lo mencionaba, es digital, es una forma de ir al campo, tocar el suelo y tratar de ubicar el tamaño de las partículas en estas casillas, que esto es el triángulo textural, y si es arcilla o si es arcillo arenoso, o si es franco arenoso, tipos de cultivo. Lógicamente, si es franco arenoso, es lo que andamos buscando para un buen desarrollo de raíces. Recordemos que las raíces se mueven precisamente por esa combinación de aire, agua y espacio, buscando nutrientes. También se pueden hacer algunas pruebas de campo en donde sacamos una muestra de suelo, la mollimos, la molemos bien, la depositamos en una botella y a los días vamos a ver la diferenciación entre las diferentes capas lógicamente la parte de abajo va a ser de arena, de arcilla y de limo, que es la parte más partículas que flotan más en el suelo. Como decía, la textura es necesario hacer varios estratos, especialmente de 0 a 30 centímetros, y si van a sembrar cultivos permanentes, caso café, caso de algunos árboles frutales, papaya y demás, deberían de utilizar también la profundidad de 35 a 60 centímetros. Acá le llamo la atención a la gente que han estado trabajando en eso, recordarles en la boletita esa hacer una marca ¿cómo se llama? De arena y tratar de hacer aquellos benditos rosquillas que nos van a decir si es arenoso, arcilloso y demás. Acá arriba hay la combinación, un suelo perfecto sería una combinación de arcilla, limo y arena en una buena combinación, una buena proporción para desarrollo sostenible de los suelos. Podemos utilizar cualquier otro tipo de suelos, pero tenemos que saber para poder recomendar la fertilización, sea química o sea orgánica. Tenemos que ver velocidad de infiltración de agua para hacer drenajes y demás. Y a la hora de fertilizar tenemos que saber si el suelo es muy arcilloso, pues lógicamente si ponemos un tipo de fertilizante de una fórmula completa sobre el suelo en una ladera, las raíces no van a tener oportunidad de absorber esos nutrientes que son costosos y que cuesta solucionarlos. Entonces tendríamos que hacer la conservación del suelo primero, aplicar algunas técnicas de romper esas capas de arcilla para que el fertilizante pueda ser absorbido por la planta. Pedregosidad es un limitante en algunas regiones. Lógicamente, si no hay, no tenemos mayor problema, pero aquí estamos hablando del contenido de piedras o de rocas que impiden el normal uso de maquinaria. Entonces estamos hablando que grava es de 2 a 7 centímetros y piedras de 7 hasta 60 centímetros. Y ya, empezando con rocosidad, pues hay rocas enormes, a veces enterradas en el subsuelo, y estos apenas se ven en la parte aérea, y esto da síntomas de insuficiencia nutricional en las plantas. Para este tipo de cosas hacemos un cuadrado en el terreno que queremos hacer, dividimos los pequeños lotes que se quieren medir y podemos sacar qué porcentaje de esos está con piedras.
Si es arriba del 50%, es un terreno fuertemente pedregoso, y si llega apenas al 50%, posiblemente es pedregoso. Esto limita también la capacidad de uso del suelo y baja la calificación en las clases de suelo. Hemos encontrado en Pérez Celedón, área de Miraflores y en algunos otros lados, suelos de alta cantidad de piedras. Lógicamente, estos terrenos se califican con clase 6, 7 y 8 en algunas ocasiones, y no es por pendiente que se califican, sino por precisamente la dificultad de cultivar en esos suelos. Sin embargo, vemos plantaciones de café en esos lados, en suelos bastante arenosos, bastante pedregosos, y en verano se ven bastante limitados por la parte hídrica. Son suelos que se afectan bien, perdón, el terreno, el cultivo se afecta y no da el rendimiento que nosotros quisiéramos hacer. Pastos podría ser una solución. En Cervantes de Cartago han aprovechado muy bien estas piedras y han hecho siembras de chayotes y algunos otros productos que son aéreos y se pueden aprovechar muy bien. O sea, porque el suelo sea clase 7 o 8 no significa que no lo podamos utilizar. Más bien, tenemos que incentivar el uso de técnicas de conservación de suelo. Pedregosidad es una limitante, y hemos visto en la zona alta de Pérez Celedón, la gente ha incursionado buscando clima con variedades como geisha o algunas otras variedades de muy alto pago en el comercio. Han ido buscando las partes altas en donde existe mucha piedra, y con fuerte lluvia pues posiblemente se está ocurriendo este tipo de cosas en donde todas las piedras son las que quedan o se vienen hacia abajo. Recientemente hemos visto en el lado de San Vito este tipo de fenómenos donde afloran piedras que estaban ahí, y por descuido del productor se ha ido perdiendo toda esta fertilidad. En algunos lados de Buenos Aires tenemos estas condiciones, Lodo, Jarrás y demás, en donde la piedra es predominante, posiblemente va a costar producir algún tipo de cosas que así ahí se den. Estas piedras normalmente son arrastradas por ríos, y según los geólogos esto va a seguir ocurriendo porque las capas internas del suelo levantan todo el istmo centroamericano, y el ángulo de ataque de las colinas se va aumentando, y esto va a llegar a un 75-80% de porcentaje pendiente, perdón, y las lluvias lo van a llevar abajo. Sobre fertilidad, es recomendable sacar todas las muestras de suelo que sean necesarias para poder adicionar el fertilizante. Recuerden que el fertilizante químico u orgánico es bastante caro, es necesario adicionárselo a las plantas para que den un buen rendimiento. Sin embargo, la recomendación es que esto se utilice en terrenos menores del 55% de porcentaje de pendiente. Y lo que se ha visto en la parte química, bueno, la suma de las bases intercambiables, el pH del agua, la acidez intercambiable y el porcentaje de saturación, que para mí es uno de los indicadores mejores que tenemos para mejorar la capacidad de intercambio catiónico en el suelo y conocer el porcentaje de fertilidad que va a tener cada fertilizante, por lo menos químico. De parte orgánica, espero que algunos compañeros tengan información sobre cómo utilizar esta medida de capacidad de intercambio catiónico. No he podido encontrar, he hablado con Floria Berch y con alguna otra gente, sin embargo, aún faltan estudios que hacer. En parámetros de fertilidad, pues es alta, media, baja y muy baja. Esto depende mucho de la taxonomía de suelos. Normalmente aquí en todos los insectisoles que tenemos, la fertilidad anda
de media hacia abajo y no de baja muy baja, y entonces eso nos da la idea de que tenemos que fertilizar. Sin embargo, el costo de fertilizante es bastante alto para los productores, por lo que se recomienda medir muy bien para hacer cálculos. Aquí he estado recomendando a la gente utilizar el Google para medir muy bien la parcela, el área que tienen, y poder calcular la cantidad de fertilizante que se debe hacer por el número de plantas y no desperdiciar fertilizante. También se desperdicia fertilizante, como lo mencionaba, con el tipo de textura del suelo y con el tipo de profundidad que debe de tener. Entonces es importante hacer estos trabajos para poder hacer un buen asesor agropecuario en las actividades que los agricultores realizan. En la toxicidad de cobre se dio mucho en la época de la bananera. Acá la gente tenían serios problemas porque botaban el cobre en ciertos depósitos, y hoy estamos viendo consecuencias de este tipo de cosas, porque eso difícilmente se va a deshacer en el suelo. Esto puede llegar a ser tóxico en la mayoría de cultivos. Algunos síntomas que hemos visto a través de los años es hojas retorcidas, hojas jóvenes que presentan un color verde azulado, caída de hojas maduras, floración tardía, marchitez, clorosis intervenal, inhibición de crecimiento radicular y algunas otras cosas que podrían dar un síntoma diferente. Sin embargo, en el curso que llevamos de Plan WIS, podemos ir diferenciando todo este tipo de toxicidades y hacer una buena recomendación en campo. El asunto de la salinidad, pues en la región he visto algunos problemas de salinidad allá en Pavones, en la parte de donde ha subido la marea, cerca de manglares, en Cortés y en otro lado, en donde por un momento la marea subió y bajó y dejó una cantidad enorme de sal que de medirla sería por medio de la conductividad eléctrica. Sin embargo, no tenemos posibilidades de eso, pero podemos ver síntomas en el campo como el amarillamiento de algunos tipos de hojas. Sin embargo, amarillamiento lo dan, es una marca que se da a confundir en todos los cultivos. Pero viene el nivel de nula, o sea que no tenemos problema de esos, es moderada y fuerte. En cuanto al drenaje, que es importantísimo para las zonas bajas y para algunas otras zonas que están incursionando en cultivos muy, muy caros, tiene una relación directa, lógicamente, con la pendiente y con la clase textural. Hemos hecho algunos ensayitos haciendo una gaveta de 25 por 50 y aplicándole una bomba de agua, que son más o menos 18 o 20 litros de agua, y midiendo la cantidad de tiempo que eso logra absorber. De esta forma podríamos determinar si el drenaje es excesivo o moderadamente excesivo, o son buenos, porque tiene que ver con la velocidad de infiltración que se están dando en el campo. Se puede hacer por lotes, se puede hacer por fincas, por áreas pequeñas, y de acuerdo a esto empezar a hacer los drenajes, que son muy importantes para los cultivos que queremos sacarle algún provecho agroeconómico. Estos son tipos de drenaje que se utilizan en zonas de banano, podrían ser en siembras de bambú o en algunos otros tipos de drenaje, en plátano y demás, que podrían ser en gavetas o podrían ser canales de infiltración o canales de desagüe. En esto hay varias modificaciones y drenajes. Acá sí necesitamos el auxilio de un topógrafo, porque normalmente son áreas bastante grandes y donde deberíamos de utilizar la experiencia bananera que tienen muchos agricultores en las partes bajas, en donde saben hacer canales, por lo menos los terciarios y cuaternarios, ¿verdad?
El riesgo de inundación, bueno, sería bueno darle una visitada en estos días a todo lo que se ha inundado. Creo que ha sido un buen ejemplo de este año de ir a ver algunos riesgos de moderados a severos y de muy severos, en donde a veces la gente pues no sospechaba que se podría inundar. Sin embargo, hemos visto cómo en la zona de Coto 47 y demás, hubo casi 4 o 5 kilómetros de terreno inundado, y esto pues se mide de acuerdo a la permanencia del agua sobre el cultivo. En, hablando con algunos expertos en Palma, dice que 4 o 5 días de agua pues no afecta. En pasto sí afecta, ¿va? Porque el pasto se ahoga fácilmente, y es importante tener cuidado con el tipo de pasto que se tiene para la alimentación de ganado. Y debería de prevenirse algún tipo de pasto forraje para tener previsión para los eventos de mayor magnitud que posiblemente se van a venir dando. Cambio climático es una de las cosas que ha estado cambiando bastante, y nos anuncian que va a ser más frecuente el tipo de ciclones y el tipo de colitas que nos llegan aquí a la zona sur, provocados precisamente por la recolección de toda la humedad en el Pacífico y la gran barrera que tenemos de la cordillera de Talamanca y las precipitaciones que se dan aisladas en este tipo de trabajos. Las zonas de clima o el clima se determina por zonas. Hay referencias de Holdridge y de alguna otra gente más. Mira, en esto ha ido mejorando mucho la parte de cartografía, definiendo cuáles son las zonas de bosque húmedo premontáneo, bosque húmedo seco. Dichosamente, la mayoría entra en bosque húmedo tropical, que es más o menos el área de Pérez Celedón, y algún montano bajo, que es el área de más al sur, en donde podemos ver calificaciones. Este mapa es una hoja cartográfica de la zona del proyecto que se pretende hacer en Palmar, la zona del Diquis, finca 6, finca 7, en donde se muestra todo lo que es el área inundable, que entonces se pretende hacer un dique bastante grande acá para recuperar toda esta área de posibles inundaciones y demás. Sin embargo, hay criterios, hay compañeros que recomiendan utilizar esta zona, cambiándole, no haciendo esas grandes inversiones que se deben hacer, sino más bien adecuándose al sistema de producción. Y entonces esta área se vuelve potencial para el desarrollo de ganado como los búfalos o algunos otros productos que se podrían sacar de acá sin tener que hacer tantísimas inversiones que de hecho, cada vez que llueve, cada vez que se viene una cola de huracán, pues van a afectar toda esta gente que están aquí tratando de producir granos básicos, tratando de producir banano o alguna otra cosa, palma, y deberían de ir incursionando por lo menos algunas áreas en la producción de ganado adecuado a este tipo de clima. En periodo seco, algunas fotografías, esto es en 1983, en la zona alta de Daniel Flores, y fue una sequía que duró 3 o 4 meses, 3 meses para ser exacto, según el servicio meteorológico, y en donde se secó, se rajó, hubo que sacar todo este ganado que estaba acá, porque todas las nacientes, esta es la parte en la zona de infiltración de la asada de Oratorio, en donde hicimos un trabajo bastante bonito, tratando de recuperar toda esta zona. Sin embargo, en esa ocasión, el verano fue tan fuerte que se quebró casi hasta
10, 15 centímetros de profundidad por ser suelos arcillosos y demás. El ganado no soporta vivir sin agua, entonces comienza a bajar donde queda eso poquito de agua, dejan sus boñigas, contaminan toda la quebrada y también ocasionan con las pezuñas todo el suelo. Cuando vuelve a llover, posiblemente esto va a hacer erosiones muy fuertes y se van a llevar todos los nutrientes. El señor va a perder el terreno de alimentación de ganado y demás. Entonces es importante prepararse para este tipo de cosas. Esto es la fina costeña. Acá, según pobladores, antes llovía bastante, sin embargo, esto ahora se mantiene con una alta cantidad de neblina que impide el crecimiento de pastos y demás. Por eso hicimos un proyecto ahí interesante de dar cercas eléctricas y manejar el ganado por lotes y por rotación. En zonas de lechería, lógicamente, es importantísimo el agua. Recordemos que si dura menos de un mes, no tenemos mayor problema, pero de 2 a 3 meses la sequía, el periodo seco es moderado. Y fuerte, dichosamente todavía no se ha dado de pasar de 4 o 5 meses, y muy fuerte, ni siquiera en Guanacaste ha durado los 5 meses sin lluvia. Neblina es en algunos lados, especialmente en la zona montañosa, si es ausente, moderada o si es fuerte. Estamos viendo en algunos cafetales que se han ido a sembrar café casi a 1500, 1800 metros de altura, en donde ya esto se vuelve un impedimento para el crecimiento del cultivo de café, especialmente de floraciones y especialmente abejas. Recuerden que mucho de la floración y la producción de café tiene que ver con abejas, y entonces las abejas aparentemente no tienen luces que afecten la neblina como para estar viendo las floraciones y demás. Es una broma. Pero lo que sí sabemos es que el cultivo se está viendo afectado precisamente cuando es una neblina muy fuerte, muy persistente, que se mantiene bastantes años ahí, bastante tiempo, y es moderada. Se puede conseguir o ver, aunque esté despejado, por el crecimiento de musgos o de plantas hepáticas ahí, parásitos que le llaman a la gente, y barba de viejo, que es uno de los indicadores de que algo está ocurriendo ahí con el clima, y deberíamos hacer, por lo menos evitar los terrenos altos para la producción de cierta cantidad de plantas. Hemos visto plantaciones de aguacate, Hass, especialmente en la zona de altura, y que se ven afectadas por este fenómeno de la neblina. El viento es otra de las condiciones, pareciera como que no en esta región, pero sí hemos visto en la zona de Buenos Aires, especialmente en la zona de Violeta y demás, en donde ocurren vientos ocasionales que desdichadamente coinciden con floraciones, por ejemplo, de aguacate. Y entonces botan toda la flor, los productores pierden y se ven muy afectados. La zona de San Vito también, allá los vientos son fuertes, especialmente en Sereno, en las Mellizas y en todos esos lados que sufrieron bastante con este huracán, pero dichosamente la gente ha ido sembrando caña india, que es una de la cena, es una planta que da un buen cubrimiento y que se está comercializando. Poco precio, pero por lo menos se comercializa y hay una buena cantidad de gente que están sacando ese producto. Entonces, viento se clasifica como ausente, moderado o fuerte, pero hay que tener cuidado con las ráfagas o con las épocas de viento en donde los nortes, que le llaman los agricultores, desciende muy fuerte y esto trae frente frío, baja mucho la temperatura y se ven muy afectados los cultivos. Esta es la planilla que se utiliza en campo para hacer una descripción detallada de la finca inscrita en el sistema que tiene el Ministerio de Agricultura. Llamo la atención acá porque
deberíamos de tener este tipo de plantilla para cada uno de los productores inscritos en PIMPA. Viene la altura, viene la distancia en metros, la latitud y la longitud, que ha sido difícil usar el GPS o el GPS que tienen todos los teléfonos celulares, pero para este tipo de información es muy importante porque en Guanacaste está utilizando este sistema y entonces toda esta calificación que dan los profesionales a la erosión y la profundidad efectiva y todo eso va cayendo en una base de datos que automáticamente la va absorbiendo y van haciendo mapas muy precisos de toda la región. Es importantísimo este tipo de trabajos que podemos colaborar a nivel nacional. Sobre las prácticas que queríamos hablar hoy, para empezar la charla, no, es una broma, difícilmente les voy a poder mencionar todas, existen cualquier cantidad de prácticas, se necesita un poco de entrenamiento para hacerlas, pero se pueden hacer levantamientos topográficos. A los que estén interesados, valdría la pena conseguirse el folletito de MacMinay, que se llama Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica. Es una edición de 1975 y aunque está muy viejita, pero es lo que está vigente. Lo que ha cambiado es el reglamento y demás, pero las técnicas se mantienen iguales y vienen recomendado por actividad y viene recomendado por clase de suelo que se puede hacer. Entonces es necesario determinar el tipo o la clase de suelo para determinar qué obras de conservación deberían utilizarse en esos terrenos. Para mencionar algunas cosas que deberíamos de chequear o propiciar en los primeros encuentros de los extensionistas nuevos con los agricultores, es precisamente la parte agroecológica que por años hemos estado trabajando. Al final vamos a trabajar con el cultivo, pero siempre es necesario aislar las fuentes de agua que se tienen en la finca, determinar dónde están, si podemos medirlas por litros por segundo sería importante, poder enseñar al productor a medir la cantidad de agua que tienen disponible para que ellos puedan hacerlo cada mes o cada 3 meses, cada vez que cambie la estación, y principalmente aislar toda la zona de infiltración. Caminando con él podríamos determinar cuál es la zona de infiltración, recordarles la legislación que existe de una naciente, en donde la dirección de MINAE, la ley de forestal, habla de 100 metros alrededor y la ley de aguas habla de 200 metros. Sin embargo, si lo hiciéramos en una forma de cono de la naciente hacia arriba en 45 grados, podríamos estar protegiendo el agua y dedicándola a mantenerla por los próximos años que nos den. Mucho mejor si en esa área sembramos algunas cepas de bambú, guado, aurea o algún tipo de esas para favorecer la infiltración de agua en esos lados. Entonces es importante aislar esas fuentes de agua, aplicar la legislación, obtener una concesión de agua. En estos días me han llamado la gente porque ha circulado una información de que quieren hacer el agua pública o privada. No entiendo cuál es la preocupación. El agua siempre ha sido del Estado, el Estado es la que da concesiones, aunque la gente tenga su finca, el agua no es del dueño de la finca, el agua es pública y el agua es del Estado y la administra el Estado. Entonces, es importante que en las quebradas y el río se respete el área de protección de los 15 o los 50 metros, dependiendo de la pendiente. Es importante que no las boñigas de los galerones, los orines de los cerdos y cosas de esas vayan a hacer un problema en la quebrada, evitar todo lo que es contaminación de aguas. Hay una ley que
que castiga a quienes contaminan el agua, ya sea con desechos agroquímicos aplicados en algunos cultivos por deriva, ¿verdad? Evitar todo el amontonamiento de estiércoles, evitar que el ganado vaya al río a tomar agua. Esto provoca que el ganado, una vez que se moja los cascos, le da por orinar y por dejar todos los recuerdos ahí en el agua, y esto a veces una contaminación a quienes vivan un poco más abajo. No lavar equipo, galerones, no aplicar plaguicidas cerca de este tipo de nacientes, ni acuíferos que se vean afectados. Hay legislación para esto. Debemos recomendar a todos los productores tener una concesión de agua para que en el futuro no se la quiten. En esto le he estado diciendo a la gente que nadie va a llegar a quitarle el agua que él está utilizando, excepto que alguien en las partes bajas solicite esa agua y entonces haga una concesión y el señor se quede sin agua en su finca. Esto puede ser solicitado por la SADA, puede ser solicitado por cualquier otro productor que necesite el agua si el señor dueño del terreno no ha solicitado el agua, aunque haya tenido el agua 20, 30 años. Conservar la fertilidad del suelo es uno de nuestros propósitos como agrónomos en cualquier terreno. Es necesario capacitar a la gente en la parte de control de erosión, en todas las prácticas preventivas de arrastre, en sembrar al contorno, en hacer estructuras físicas de suelo, canales de guardia, secas de ladera. Esto con un beneficio económico, aunque son obras que hay que hacer y hay que invertir, es necesario hacerlas para poder mantener la fertilidad. Gente que alquilan terrenos deberían de procurar que a quienes le alquilan el terreno para sembrar granos básicos y demás hagan estas obras de conservación para que de alguna manera mantengan la fertilidad de ese suelo por muchos años. Así se evitarían erosiones, cárcavas y demás, destrucción del terreno. Es necesario utilizar arborización de potreros. Acá el ingeniero Horacio Chie ha estado por años recomendando ese tipo de práctica de incluir los árboles dentro de los potreros, especialmente poró, y hacer bancos forrajeros y demás. Aumentar la cobertura vegetal, lógicamente, es evitar ese pringoteo que da las gotas de lluvia, y una serie de siembras al contorno. Es importantísimo hacerlas al productor. Esto en beneficio económico que se debe hacer. Se deben de capacitar gente en la parte de agroforestería, en la siembra de bambú, en la siembra de árboles de uso múltiple, en rotación de potreros, todo esto evitando que se pierda la fertilidad del suelo, y como vimos antes, el pisoteo del ganado. Si el suelo está desnudo, posiblemente va a ir afectando esas capas internas del suelo, pero si está con pasto, con zacate, se amortigua mucho ese golpeteo del casco de los animales que pesan 400 kilos, tratando de subir una pendiente de 30 y 35%. El uso de agrotóxicos es una responsabilidad de cualquier regente, cualquier funcionario del Ministerio de Agricultura, cualquier agrónomo que se dice agrónomo debería de tener esta preocupación. Recordemos que todos estos tipos de agrotóxicos en algún momento podrían llegar a la mesa del productor, y hablo no solamente de agroquímicos que se venden en las farmacias de agroquímicos, en las agroveterinarias también existen agroquímicos, y también es muy dado que la gente estén haciendo agroquímicos caseros. Esto hay que tenerle preocupación, porque si son insecticidas deben de darse el tiempo adecuado de no aplicación antes de salir al campo. Y herbicidas y demás, pues no hemos visto mayor problema,
porque los herbicidas no se aplican sobre el cultivo, sino para destruir este tipo de malezas que tenemos. Es importante entonces hablar con el productor, conocer la historia del uso de los agroquímicos, hacer un análisis de densidad antes de hacer una aplicación de producto químico, hacer, si es posible, un análisis de lombrices de campo. Recuerde que mucho fertilizante químico elimina buena parte de las lombrices que están en el campo, en los cafetales, en las partes bajas, y podríamos determinar el número de lombrices por metro cuadrado si hacemos una buena visita, y si recomendamos al productor seguir haciendo este tipo de cosas de conteo de 1 metro cuadrado de lombrices. Podemos hacer análisis para determinar el porcentaje de materia orgánica del suelo. Recuerden que la materia orgánica es la comida de las plantas, y por eso debe ser aumentado cada vez que se pueda en mayor porcentaje para independizarnos de los fertilizantes químicos que son caros y van a estar más caros en un futuro. Entonces es importante hacer un análisis de textura. Les recuerdo la botellita aquella para sacar un porcentaje de arena, arcilla y limo de un suelo que es productivo. También es importante hacer este tipo de trabajos en zonas donde hubo una inundación o donde hay problemas de químicos o biológicos. El resultado del laboratorio debe ser muy bien estudiado. No dejemos esta interpretación del estudio de fertilidad del suelo a profesionales sin experiencia. Recuerde que funcionarios del Ministerio de Agricultura, pues no tenemos ningún ligamen con ninguna casa comercial, y las casas comerciales a veces hacen ese tipo de recomendaciones y para favorecerse en la compra de fertilizantes. Hemos visto cómo en café algunas dosis se han ido aumentando con la idea del vendedor de aumentar sus ventas, y en algunos lados no es requerida tanta cantidad de fertilizantes. Entonces tenemos que ir haciendo poco a poco pruebas para dejar siempre un testigo con la mitad del fertilizante que recomienda o con la mínima cantidad de fertilizante. En esto del café ha ido recomendando dosis por planta. Sería bueno echarle una revisada para la zona, en cada una de las zonas cafetaleras, este tipo de cosas, y lógicamente papaya, palma y demás. Es importante tener un registro de producción para poder llegar a comparar año con año con los registros que tenemos y la cantidad de animales que se llevan aquí. Por supuesto, recomendemos productos que están autorizados en Costa Rica. En algunos lados ya han estado detectando algunos productos que han llegado hasta el campo. El Servicio Fitosanitario acaba de publicar una serie de productos que están llegando a la mesa, y más, si no recuerdo mal, hay mucho producto que se produce en Costa Rica que están llegando con por lo menos trazas o en algún producto hasta la mesa del tiempo. Entonces, fertilizar de acuerdo a la finología de la planta y de acuerdo a las necesidades del suelo. El uso y manejo de agroquímicos, como decía, es interesante. A veces agroquímicos vemos solamente como el Nutram, el NPK o algunos productos de estos, y no productos veterinarios que también pueden contaminar. Recuerde que los animales que utilizan productos veterinarios a veces se van y se meten a la quebrada y ahí botan cantidades de productos. Hemos visto este tipo de cosas, especialmente con vacas, donde les ponen un poco de emicina en las tetas, y lógicamente ellas, por la calentura que tienen, se van y se echan en la quebrada, y eso está dando alguna contaminación. Es necesario conocer el ciclo de vida. Podemos ilustrar a los productores en qué momento la plaga están haciendo daño, en qué momento no.
todo lo que es umbrales de producción, de aplicación, deberíamos de utilizar un criterio técnico bastante intenso para evitar el uso de tóxicos. Aumentar las charlas y actividades del manejo de productos tóxicos, especialmente en la protección de todo lo que recomienda el fitosanitario, de los guantes, del delantal y demás. Sabemos que en el trópico es difícil utilizar este tipo de cosas, pero es necesario. Y recomendar a los productores participar en nuestras charlas de capacitación sobre el manejo y uso de sustancias químicas peligrosas, ¿verdad? En generación de residuos, yo creo que se ha hecho bastante trabajo, bastante bonito aquí en la región Brunca, determinando el tipo de residuos. Hay toda una campaña de recolección de plásticos, clasificación y uso adecuado de estos. Se han estado recolectando. En residuos líquidos hemos hecho un buen trabajo, digo yo. La parte de biodigestores ya es una práctica corriente de productores de cerdos y de ganado en la instalación de este tipo de biodigestores. Hay mucha literatura sobre esto, los tipos de biodigestores que se pueden hacer. Se han ido abaratando, hemos tenido bastantes prácticas que indican que es una buena forma de utilizar los residuos líquidos para producir gas y utilizarlo en la cocina. En la gestión de residuos también es importante todo lo que es los procesos de galerones, corrales, porquerizas, piscicultura, beneficios de café, microbeneficios, y se han hecho un buen trabajo en la parte orgánica. Sí es necesario estar haciendo pruebas para conocer los resultados que se están dando en el campo. En bienestar animal estamos recomendando como parte de la conservación de suelos y de prácticas la asesoría en la colocación de lavaderos o de abrevaderos, saladeros. Lo vimos como el ganado por necesidad, no porque les gusta destruir el suelo, suben y bajan. Instalación de arietes, suministro de minerales, medir el beneficio económico, asesorar en enificación o en silaje, asesorar en sistemas agroforestales, capacitar en estabulación de ganado, uso de las cercas eléctricas, residuos orgánicos y recolección en galerones, capacitación en pastos mejorados. Hay muchos pastos mejorados que tienen muy buena adaptación al clima y al suelo que tenemos. Liberación de áreas, hay prácticas que hemos hecho en donde la gente utilizando potreros pueden ir liberando algunas áreas con mucha pendiente o con mucho problema de erosión y cambiarlas por reforestación. Allá el ingeniero Pablo Rodríguez ha hecho un buen trabajo en este tipo de cosas, utilizando mejor las áreas un poco más planas para aplicación de ganado con cercas eléctricas y demás. Y lógicamente la prevención de contaminación del suelo con aboneras y demás desechos que tiene el ganado. En la parte de reducir la vulnerabilidad, y para ir terminando, lógicamente la siembra de contorno, mi afición personal de siembra de bambú, ir haciendo híbridos, aprovechar los clones que tienen en cacao con la gente de Cati. En la zona sur se ha hecho muy popular este tipo de siembras. Especies forrajeras, se tiene bastante trabajo con la ingeniera Arrones, y en siembra de bambú se ha pretendido en todas las orillas del río, nacientes. Esto ha aumentado la cantidad de agua a la gente que nos ha hecho caso en este tipo de cosas. Siembra de bancos forrajeros, y si no, en la guía metodológica de producción sostenible en la página del Ministerio de Agricultura pueden encontrar 30 prácticas más que sí es bueno reproducirlas, por lo menos en charlas, para que los productores atiendan este tipo de recomendaciones.
En campo, ¿qué hacemos? Lógicamente, llenar esa boletita. Recientemente hemos visto cómo la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria ha ido incorporando este tipo de cosas al trabajo de campo de los extensionistas, y entonces crearon una boleta en donde viene todo lo que es la fecha, el nombre del productor, la inscripción en PIMPA, la parte de localización geográfica y toda una serie de datos que nos sirven a nosotros para ubicar el terreno. Y dentro del terreno podemos hacer la planilla de campo, que es la determinación de la capacidad de uso de campo. Entonces, estos dos tipos de boletas deberíamos de tenerlo por lo menos adicionado a la hoja de campo a la hora de ir a visitar un productor y a la hora de usar un archivo, en los archivos técnicos que tanto ha insistido el ingeniero Meléndez, para tener información y cada vez que vamos a productor a visitarlo, llevar información de la última visita, que fue lo que hicimos y en qué quedó el productor pendiente. Le agradezco mucho, sería esta el barniz que quisiera darles a este tipo de charlas. Agradecerle mucho al doctor Diógenes Cubero, que ha colaborado al Ministerio de Agricultura de muchas formas, desde que se implementó la ley 77-79, al ingeniero Oscar Gómez, que me ha enseñado toda esta parte de taxonomía por muchos años, que ya estamos terminando, a Renato Jiménez, a Albán Rosales, y a una serie de gente del INTA que ha estado de alguna u otra forma vinculado a la protección y al uso conforme del suelo. A Floria Beis, a Maynor Quiroz, a una serie de gente que nos han ayudado en este campo de la parte de producción sostenible y en la parte de producción agroambiental. Muchas gracias y agradecerle a toda la gente que nos han escuchado hoy. Espero dedicarme a mis actividades profesionales independientes de aquí en adelante. Pueden seguir llamando, no hay ningún problema, no cobro por ese tipo de cosas. Yo dejo el Ministerio de Agricultura la próxima semana y me gustaría conocer, si alguien está interesado en el link de las charlas del INTA, hoy en la mañana me llegaron, no es posible pasarlas, pero si alguien está interesado me llama por teléfono o me escribe por WhatsApp o por internet y con mucho gusto se los hago llegar. Muy agradecido con todos, que Dios los bendiga y ha sido un gusto de trabajar con ustedes. Muchas gracias.